Atlanta Braves vs Seattle Mariners, predicción de apuestas MLB, 29 de abril de 2024. Braves en Mariners, Max Fried comenzará por Atlanta. Fried en 5 aperturas en 2023 tiene una efectividad de 4.97 y whip de 1.38. El zurdo ha visto caer sus ponches al 16.5% con un 8.3% de bases por bolas. Tasa de bolas rodadas del 65.5% con 0.71 cuadrangulares por 9 entradas. Bryce Miller comenzará por Seattle. Miller tiene 5 aperturas en el año con una efectividad de 2.22 y whip de 0.99. El diestro poncha al 26.1% con un 9.9% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 33.8% con 1.59 cuadrangulares por 9 entradas. Max Fried en sus 3 aperturas como visitante tiene una efectividad de 5.25 y whip de 1.75. El bullpen de los Mariners en sus 15 juegos en casa tiene una efectividad de 2.08. Atlanta está bateando 234 contra la Liga Americana. Juega a favor de Seattle más 135. Chicago Cubs vs New York Mets, predicción de apuestas MLB, 29 de abril de 2024. Cubs en Mets, Jameson Taillon comenzará por Chicago. Taillon en sus 2 aperturas permitió 2 carreras limpias con 8 ponches en 10 y 2/3 entradas. Estuvo fuera al principio del año con un problema de espalda. Tuvo 30 apariciones el año pasado con una efectividad de 4.84 y whip de 1.28. El derecho ponchó al 21.4% con un 6.3% de bases por bolas. Bolas rodadas al 37.9% con 1.57 cuadrangulares por 9 entradas. Luis Severino comenzará por Nueva York. Severino en 5 aperturas tiene una efectividad de 2.67 con whip de 1.26. El diestro poncha al 22.4% con un 7.8% de bases por bolas. Bolas rodadas lanzadas al 58.2% con 0.67 cuadrangulares por 9 entradas. Nueva York en sus 14 juegos como local tiene una efectividad de bullpen de 2.04. Los Cubs en sus 14 juegos como visitante tienen una efectividad de bullpen de 5.68. Prefiero a Severino con su bullpen respaldándolo. Juega a favor de Nueva York menos 127. New York Yankees vs Baltimore Orioles, predicción de apuestas MLB, 29 de abril de 2024. Yankees en Orioles, Clark Schmidt comenzará por Baltimore. Schmidt en 5 aperturas en el año tiene una efectividad de 3.55 con whip de 1.46. El diestro poncha al 26.9% con un 9.3% de bases por bolas. Las bolas rodadas se ubican en un 41.8% con 1.07 cuadrangulares por 9 entradas. Grayson Rodríguez es el abridor de Baltimore. Rodríguez tiene 5 aperturas con una efectividad de 4.45 y whip de 1.41. El derecho poncha al 28.1% con un 7.4% de bases por bolas. Las bolas rodadas llegan al 33.3% con 1.27 cuadrangulares por 9 entradas. El bullpen de Nueva York en sus 15 juegos como visitante tiene una efectividad de 2.10. Están anotando 5.5 carreras por juego contra los 18 abridores derechos a los que se han enfrentado, ganando 14 de esos juegos. El récord del equipo detrás de Schmidt es de 15-3 enfrentando a un equipo de la Liga Americana con un OVP de 320 o peor en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 11.6 unidades. Juega a favor de Nueva York más 1-2-1. Philadelphia Phillies vs Los Angeles Angels, predicción de apuestas MLB, 29 de abril de 2024. Phillies en Angels, Christopher Sánchez comenzará por Filadelfia. Sánchez tiene 5 aperturas en 2024 con una efectividad de 2.96 y whip de 1.48. El zurdo tiene una tasa de ponches del 25.5% con un 10% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 66.2% sin jonrones permitidos. Griffin Canning comenzará por Los Ángeles. Canning en 5 aperturas tiene una efectividad de 7.50 y whip de 1.54. El diestro está ponchando al 18.2% con un 6.4% de bases por bolas. Las bolas rodadas llegan al 33.3% con 1.88 cuadrangulares por 9 entradas. El bullpen de Los Ángeles en sus 11 juegos como local tiene una efectividad de 7.12. El bullpen de los Phillies en sus primeros 12 juegos como visitante tiene una efectividad de 3.55. Filadelfia, en sus 17 juegos contra abridores derechos,
Está anotando 5.1 carreras por juego y ganando 13 de esos juegos. Los Phillies tienen un récord de 30-13 enfrentando a un equipo de la Liga Americana que batea 265 o menos en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 15.6 unidades. Los Ángeles tienen un récord de 4-18 enfrentando a equipos de la Liga Nacional que promedian 4.5 carreras por juego o más en las últimas 2 temporadas con una pérdida de unidades de menos 14.9. Juega a favor de Filadelfia menos 138. Pittsburgh Pirates vs Oakland Athletics, predicción de apuestas MLB, 29 de abril de 2024. Pirates en Athletics, Bailey Falter comenzará por Pittsburgh. Falter tiene 5 aperturas en 2024 con una efectividad de 3.33 y whip de 0.89. El zurdo poncha al 17.3% con un 6.7% de bases por bolas. Las bolas rodadas llegan al 36.7% con 1.33 cuadrangulares por 9 entradas. Joe Boyle comenzará por Oakland. Boyle en 5 aperturas tiene una efectividad de 7.06 y whip de 1.80. El diestro poncha al 23.3% con un 15.5% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 36.1% con 0.83 cuadrangulares por 9 entradas. Difícil situación de viaje para Oakland jugando su primer juego en casa después de una gira de 10 juegos en la carretera sin día libre en medio. Pittsburgh jugó una serie de fin de semana en San Francisco. Oakland ha perdido 6 de 9 juegos contra abridores zurdos, anotando solo 2.8 carreras por juego. Pittsburgh está anotando 4.7 carreras por juego en sus primeros 16 juegos como visitante, ganando 9 de esos juegos. Los Pirates tienen un récord de 45-30 enfrentando a equipos perdedores en las últimas 2 temporadas. Oakland tiene un récord de 19-51 en casa enfrentando a un equipo con un whip de bullpen de 1.35 o menos en las últimas 2 temporadas con una pérdida de unidades de menos 20.2. Juega a favor de Pittsburgh menos 125. St. Louis Cardinals vs Detroit Tigers, predicción de apuestas MLB, 29 de abril de 2024. Cardinals en Tigers, Steven Matz comenzará por St. Louis. Matz tiene 5 aperturas en 2024 con una efectividad de 5.55 y whip de 1.60. El zurdo ha visto caer sus ponches al 14.7% con un 8.3% de bases por bolas. Bolas rodadas lanzadas al 33.3% con 0.74 cuadrangulares por 9 entradas. Kenta Maeda comenzará por Detroit. Maeda en 5 aperturas tiene una efectividad de 5.96 con whip de 1.37. El diestro también ha visto caer sus ponches al 17% con un 7% de bases por bolas. Bolas rodadas llegan al 43.2% con 2.78 cuadrangulares por 9 entradas. El bullpen de St. Louis en sus 15 juegos como visitante tiene una efectividad de 2.87. Detroit batea 209 contra abridores zurdos. El récord del equipo detrás de Matz es de 21-11 cuando lanza con 5 a 6 días de descanso con un retorno de más 13.4 unidades. El récord del equipo detrás de Maeda en juegos de abril es de 11-21 con una pérdida de unidades de menos 15.5. Juega a favor de St. Louis menos 110. Tampa Bay Rays vs Milwaukee Brewers, predicción de apuestas MLB, 29 de abril de 2024. Rays en Brewers, Ryan Pepiot comenzará por Tampa Bay. Pepiot en 5 aperturas en la campaña tiene una efectividad de 3.77 con whip de 0.98. El diestro poncha al 28.2% con un 9.1% de bases por bolas. Bolas rodadas lanzadas al 30.4% con 1.26 cuadrangulares por 9 entradas. Bryce Wilson es el abridor de Milwaukee. Wilson apareció en 8 juegos con una efectividad de 3.50 y whip de 1.00. El diestro poncha al 21.4% con un 7.1% de bases por bolas. Bolas rodadas llegan al 40% con 2.00 cuadrangulares por 9 entradas. Un FIP de 5.20 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Los Brewers contra abridores derechos batean 272 y anotan 5.8 carreras por juego en los 22 juegos que han enfrentado ganando 15. Los Brewers tienen un récord de 32-14 en casa con un retorno de más 14.4 unidades cuando están en línea de menos 100 a menos 150 en las últimas 2 temporadas. Tampa Bay permitió 21 carreras en la serie contra los Medias Blancas durante el fin de semana perdiendo los 3 juegos. Juega a favor de Milwaukee menos 109.